Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos estén bien. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, hermanos. Vamos a darle continuación, hermanos, a este tema que pues se extendió, amén. El Señor, la palabra del Señor es infinita, hermanos, y pues tratamos de darle cobertura, amén, lo más que podamos, pero tiene mucho de qué hablar, hermanos, pero creo que con este tema, este es el tercer tema que estamos tocando, amén, para completar esta lectura bíblica, hermanos. Con esto vamos a finalizar este tema. 3 capítulos, hermanos. Tremendo, ¿verdad? Pero así es la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios, porque nos da palabra, hermanos, para poder meditar en ella. Amén. Bueno, vamos a venir en palabras de oración para que sea el Señor ayudándome a exponer este tema, hermanos, que hemos estado meditando en él. Amén. Leyendo. Y venimos tarde, ¿verdad? Pero como hermanos maduros en la fe, ¿verdad? Que no importa si llegó el predicador o no llegó. Como siervos y siervas de Cristo tenemos que leer la palabra, amén. Tenemos que alimentarnos porque, mire, no hay nada más mejor que alimentarse directamente de la Biblia, leer la Biblia, porque eso es hablar con el Señor directamente, amén. Eso es lo que edifica más que usted me escuche a mí o escuche a otro predicador. Es hermoso cuando el Señor nos da el discernimiento de la palabra, porque es bueno aprender también, porque a veces nuestra mente no alcanza a captar cosas, o el Señor le da a otro hermano o otra hermana discernimiento de la palabra, y es como nosotros nos edificamos. Es hermosa la palabra, hermano. A mí me gusta mucho porque la palabra tiene mucho misterio, hermano, y me gusta porque pero requiere mucha búsqueda, ¿verdad? Mucho tiempo, mucha lectura, y amén. Todos buscamos ser edificados por medio de la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Vengamos en palabra de oración, hermanos, para que sea nuestro Señor Jesucristo ayudando a este siervo inútil. Pues dijo el Señor que sin mí, dijo, nada podéis hacer, dijo. Amén. Y es la verdad. Nosotros sin Cristo no podemos hacer nada, ni exponer un tema. Pero cuando el Señor nos abre el entendimiento, amén, bendito sea el Señor, nos da de su palabra, nos da de su conocimiento. Aleluya, gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, a nosotros tu reino, hágase su poder y su voluntad, así como en el cielo y así como en la tierra. Gracias, mi Señor, por otro día más de vida que nos prestas. Gracias por el frío que nos das, por el techo que nos has prestado, Señor, por la salud, por el trabajo, por los alimentos que nos provees, mi Dios, por el cuidado que nos das, Señor, a todos, amén, a nuestros hijos, por llevarlos con bien, Señor, a la escuela, por guardarlos de todo mal, Señor, y a nosotros por guardarnos de todo peligro, Señor, pues dependemos de usted, Señor. Estamos en un mundo que es gobernado por las tinieblas, y nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Señor. Pues hemos reconocido que tú eres el Hijo de Dios y que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, mi Señor. Y te pedimos que nos fortalezcas a todos, Señor, a cada uno por nombre, fortaleza espiritual, Señor, primeramente, para poder seguir adelante, Señor, pues somos necesitados de ti, mi Dios, en todo aspecto, Señor. Gracias por todo, Señor, y te pido que me ayudes a exponer este tema, Señor, en una brevedad posible, amén, y explicarlo, Señor, lo más claramente. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo, amén y amén. Hermanos, y vamos a continuar, amén. Recuerde que estamos en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7, amén, hasta el 20, pero lo vamos a leer del 10, hermanos, porque
ahí vamos a darle continuación. Lo demás, pues ya leímos un poco, ¿verdad? Pero igualmente el tema no salimos del contexto, porque estamos hablando sobre la paciencia. Amén. El tema es ser paciente y orad. Amén. Y este es el tercer capítulo de este tema que estamos nosotros exponiendo para complementar este tema que el Señor nos ha dado. Y leemos la palabra, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago capítulo 5, versículo 10 hasta el 20. 10 versículos, hermanos. Hermanos míos, tomad como ejemplos de aflicción y de paciencia a los profetas, que hablaron en el nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Pero, sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y pregunta, ¿verdad? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá en multitud de pecados. Amén. Bendita sea la palabra del Señor, hermanos. La paciencia, amén. Y dice el apóstol Santiago que en el tema pasado hablábamos sobre la paciencia de Job. Y miramos cómo el Señor es, amén, de misericordioso, cómo le recompensó a Job, le duplicó lo que tenía. Pero dice el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. Libro de Mateo, dice la palabra, libro de Mateo capítulo 5, versículo 34 al 37. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Amén. No es malo jurar, amén, hermanos. Antes en el mundo nosotros queríamos convencer a la gente de cosas, y la gente pues que no conoce al Señor usa esa palabra, te juro que no por esto y por esto, dice la gente, que no te miento, y que esa es la gente, ¿verdad?, queriendo convencer a la otra persona. Pero nosotros como cristianos nacidos nuevos tenemos un lenguaje distinto, amén, que practicar, y es conforme a la doctrina, conforme a la palabra de Cristo. Amén. Esto es parte de la doctrina del Señor, amén, que nosotros no podemos jurar porque pues no somos nadie, no somos nada, amén. Entonces,
Mire lo que dice el versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Amén. Estamos hablando del tema de la paciencia. Cuando llegan a nuestra vida diferentes problemas económicos, de salud, con los hijos, con el esposo, con la esposa, en el trabajo, hermanos, amén, lo que está más cercano a nosotros, o hasta con el vecino también, amén, porque es tremendo, hermanos, se da todo tipo de problemas en nuestro caminar en el Evangelio. Pero cuando dice la palabra que está alguno entre vosotros afligido, dice, esto es lo que el cristiano tiene que hacer. Amén. Es lo que la palabra recomienda. Haga oración, dice. Cuando nuestro corazón se turba, cuando nosotros nos afligimos por los problemas, amén, ya sea financieros, económicos, hermano, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón, dice, amén. Que no nos preocupemos. Recordemos que nosotros tenemos la paz de Cristo. La paz única, la paz verdadera. Eso es lo que el Señor nos ha dejado. Su paz. Y no como el mundo la da, dice la palabra. Porque la paz del mundo, el hombre, para olvidar sus problemas, el hombre agarra la botella y se emborracha. Se fuma un puro de marihuana y se pone bien loco. Y con eso pretende, pues, anestesiar el dolor, olvidarse del problema, y lo logran temporáneamente. Pero cuando se pasa el efecto de la droga, el problema sigue ahí. Y el hombre no ha podido escapar del problema. Sigue en el mismo problema. Y yo pienso que hasta peor, porque está más hundido en otro problema de adicción, porque todo es progresivo, la drogadicción es progresiva. Amén. Y se lo dice alguien que viene de ese mundo, amén, de tinieblas, del alcoholismo, de la drogadicción, amén. Que el Señor nos rescató para honra y gloria de Él, amén. Al Señor sea toda honra, al Señor sea toda gloria, amén, porque es lo que Cristo hace cuando llega a nuestras vidas. Es lo que el ser humano necesita. Un toque. Amén. Necesita conocer a Cristo, encontrarse con Cristo, para que la vida de la persona cambie. Es todo lo que el ser humano necesita. No necesita ir con el loquero. No necesita ir con un psicólogo. No necesita refugiarse en las drogas. Necesita ese encuentro con el Señor. Amén. Porque solo Cristo es el que cambia. Aleluya, gloria a Dios, porque Él me cambió. Amén. Y ahora nosotros damos testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque el hombre sin Dios vaga perdido en el mundo. Perdido en la vanidad, perdido en los deseos de la carne, igual la mujer. Pero, amén, para los amigos que nos están viendo, o los que van a ver este video, si te encuentras en problemas, amigo mío, que afligido, preocupado, llama a Jesucristo, llámalo, dile, Señor, ayúdame, estás a punto de quitarte la vida, llama al Señor, y el Señor va a llegar va a llegar a tu rescate, pero tienes que llamarlo, tienes que invocar su nombre, amén. Y el Señor es real, el Señor se va a manifestar en tu vida. Amén, porque lo hizo en la mía. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, hermanos, dice la palabra, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración, dice. Para que se vaya ese peso, hermanos. Para que se vaya esa preocupación de nuestra vida, porque es tremendo cuando... Amén, cuando no podemos resolver los problemas y ahí estamos lidiando con ese problema, amén. Y nos preocupamos porque como seres humanos, pues, amén, sentimos todo. Pero la palabra nos está dirigiendo a que hagamos oración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos al Señor, el Señor sabe cómo estamos nosotros de cargados, de agobiados, desesperados. Amén. La palabra dice, venid a mí, dice,
todos los que estéis cargados, cansados y agobiados, dice, que yo los haré descansar, dice el Señor. Amén. Porque ya sus problemas, mis problemas, ya no son mis problemas. Señor, mira, me está pasando esto. Señor, mira, tengo esta enfermedad. Señor, necesito un trabajo. Señor, mis hijos se están portando rebelde. Amén. Señor, tengo problemas en el trabajo. Hablar con el Señor. Es orar. Decirle las cosas como son, hermanos. Al Señor hay que hablarle como, amén. Hay que hablarle. Él es nuestro amigo. Tener esa confianza con Él, amén. Aleluya, gloria a Dios. Porque si no nos desahogamos, hermanos, con el Señor, vamos a seguir con ese tormento, con esa opresión, hermano. Y no es bueno porque, mire, llega el estrés a nuestra vida. Fíjese, llega el estrés y el estrés, hermano, despierta muchas enfermedades en nuestro cuerpo. Tremendo eso, hermano, porque despierta enfermedades que lo que hace es que se empeora el problema. Amén. Pero el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo para que nosotros, amén, le oremos al Señor. Le pidamos perdón y entreguemos nuestras cargas al Señor. Ya mis problemas no son mis problemas. Yo los he puesto en la mano del Señor. Amén. Y Él va a obrar. Él se va a encargar de todos los problemas. Aleluya, gloria a Dios. Porque es lo que la palabra nos indica que hagamos. Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Amén. Cuando estamos alegres, hermanos, cantémosle al Señor. Aun cuando la carne no quiere, cantémosle al Señor, hermano. Para que comience a latir ahí el alma y comience a palpitar y comience a regocijarse. Amén. ¿A cuánto les pasa eso? Yo cuando canto, ay Señor, mi ser interior se regocija, se alegra. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Cuántos no tenemos enfermedades, hermanos? Amén. Yo soy uno, yo tengo problemas de salud y amén, y vengo lidiando con problemas de salud, hermanos, hace años, antes de venir a Cristo. Y pues ahí voy, hermanos, igual manera, clamándole al Señor por sanidad divina. Clamándole, porque hay enfermedades, hermanos, que los médicos dicen no hay, dicen. No hay cura. No hay, dicen ellos. Pero tenemos un Dios que para Él todo es posible. Lo que para el hombre es imposible, dice la palabra, para Dios todo es posible, amén. Pero todo es en el tiempo del Señor. Por eso es que estamos hablando de la paciencia, porque a veces los problemas y las enfermedades nos agobian, que queremos que sucedan en el tiempo de nosotros. Y a veces hasta altercamos contra el Señor y renegamos porque no hace un milagro en nuestra vida, porque no nos, amén, porque no nos da la posición económica que necesitamos tener. Pero dice la palabra, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, esto es lo que debe hacer el cristiano. Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Amén. Llamar a los miembros de la iglesia, a los ancianos, dice la palabra. Amén. Y oren por él, dice. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Cuando el hermano o la hermana se están consagrando para Cristo en santidad, amén, yo sé que todos tenemos diferentes dones, hermanos, amén, y siempre la fe no tiene que estar puesta en el hermano, sino que en Cristo, amén, pero el Señor obra a través de los siervos y las siervas. Así obra el Señor, así da sanidad. Aleluya, gloria a Dios. Y es como la palabra nos dice, ¿verdad? Que cuando estamos enfermos, lo que debemos hacer es llamar a los ancianos de la iglesia, dice, oren por él, dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, dice. Y la oración de fe, dice, salvará al enfermo. Amén. Está hablando de una enfermedad, hermano, física. Aleluya. Amén. De eso está hablando.
Dice, y el Señor lo levantará, dice, y si hubiere cometido pecado, dice, le serán perdonados. Amén. Está hablando de una enfermedad física, hermanos, y una enfermedad espiritual, en este caso. Amén. Y el Señor lo levantará, dice, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados, dice la palabra. Amén, porque todos somos pecadores, con la única excepción de que tenemos un abogado que nos defiende. Amén. Tenemos un abogado que intercede por nosotros. Por eso es necesario que el cristiano todos los días se esté reconciliando con el Señor. Porque si no pecamos de palabra, dice aquí Santiago que este es un varón perfecto, dice, que puede dominar su cuerpo, dice. Pero ofendemos de otra manera, con nuestras actitudes, o de pensamientos, o siendo ásperos con las personas, o con el prójimo. Amén. Y todos tenemos esas fallas. Porque la palabra dice, si alguno dice que no peca, dice, le hace mentiroso al Señor, dice. Amén. Entonces nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Amén. Pero tenemos ese abogado que nos defiende. Y confesar nuestras ofensas con el Señor. Amén. Pedirle perdón y apartarnos de eso. Y seguir adelante. Amén. Y dice que, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados, dice. Confesad vuestras ofensas unos a otros, dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Amén. Cuando hay riña, contienda dentro de hermanos y hermanas, amén, dentro de la iglesia, y nos ofendemos, tenemos que pedir perdón. Tenemos que decir, lo siento, hermano, perdóname, hermana. Amén. Discúlpeme. ¿Por qué? Porque dice que para que confesad vuestras ofensas, dices, unos a otros, dice, y orad unos por otros para que seáis sanados por dentro. Amén. Para que no crezca esa raíz de amargura y andemos en tiniebla y permanezcamos en tiniebla, porque no vamos para ningún lado así. La palabra dice que si no perdonamos, tampoco a nosotros nos van a perdonar, dice la palabra. Así que tenemos que perdonar, ser como Jesucristo. Amén. Que no le importó nuestra situación. Nos amó, hermanos, y sigue amando al pecador hasta este día, como cuando murió en la cruz del Calvario. Amén. Así está Cristo todavía esperando con brazos abiertos al que un día le sirvió y se fue al mundo. Y como el que no ha venido, el que no le ha reconocido, el Señor está esperándolo para perdonarlo. Y si, amén, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, dice, para que seáis sanados. La oración, dice, eficaz del justo, puede mucho, dice. Y ahora nos vamos a concentrar, hermanos, en esto. Dice que Elías, dice, era hombre sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, dice. Está hablando el profeta Elías, hermanos. Dice que y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amén. Y dice que otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo sus frutos. Amén. Entonces, quiero que analicemos un poco la vida de Elías. Amén. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 17, hermanos, porque pues este hombre era un siervo de Dios. Amén. Así como nosotros hoy en día. Dice que sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, con las mismas debilidades, con los mismos problemas, con las mismas dificultades. Pero dice que oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Entonces, quiero que vayamos a Primera de Reyes, hermanos, ténganme paciencia, amén. Vamos a buscar este libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Amén.
Y vamos a leer, hermanos, dice la palabra que veamos a lo que Elías se enfrentó en aquel tiempo. Si nosotros leemos, dije capítulo 17, pero quiero que veamos al 16, hermanos. Capítulo 16, amén. Esto sucedió en el reinado de Acab, del rey Acab. Y dice la palabra que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Amén. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Amén. En el tiempo antiguo, hermanos, nosotros miramos cómo los reyes que reinaron en el tiempo, amén, en el Antiguo Testamento, dejaban la heredad al primogénito, al hijo que seguía, le pasaban el reino. Y dice la palabra que reinó acá, dice, hijo de Omri, o sea que Omri fue un rey. Amén. Veamos qué es lo que hizo Omri. Mira lo que dice aquí en el capítulo 16, versículo 21. Dice, reinado de Omri, que es el padre de Acab. Dice que entonces el pueblo de Israel, dice, fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni se murió y Omri fue rey. Amén, fue rey. Dice que en el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Y reinó, dice, 12 años en Tirsa, reinó 6 años, dice. Y Omri compró, dice, a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó, dice, el nombre de la ciudad que edificó Samaria. O sea que este rey compra terreno, hermano, el papá de Acab, y edificó Samaria, dice. Del hombre de Semer, que fue dueño de aquel monte, dice. Dice la palabra que Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hizo peor, dice, que todos los que habían reinado antes de él. Amén. O sea que fue un rey perverso, fue un rey que no caminó conforme a los mandamientos del Señor. Y era un rey de Israel, hermanos. Pues anduvo, dice, en todos los caminos de Jeroboam, de Nabat, y en el pecado con el cual, dice, hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. O sea que este hombre era un idólatra. Eso es lo que era el padre de Acab en su reinado. Era un idólatra. Amén. Dice que pecado con el cual hizo pecar a Israel. O sea que fue un rey idólatra que sometió al pueblo de Israel, hermanos, a ir en pos de dioses con D chiquita, dioses ajenos, dioses paganos, ir detrás de los ídolos, el cual hizo pecar a Israel, dice, provocando a ira a Jehová Dios, dice, de Israel, con sus ídolos, dice. Amén. Y dice la palabra que Omri durmió con sus padres, dice, y fue sepultado en Samaria, y reinó en el lugar suyo Acab, su hijo. Entonces Acab
toma, hermanos, el reinado de Israel y se hace rey de Israel. Y comenzó a reinar, dice Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, dice, hijo de Omri, sobre Israel, dice, en Samaria 22 años. Y Acab, dice, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Entonces viene el hijo, toma el reinado, hermanos, y todavía hace cosas peores que el padre había hecho. Amén. Por eso es que nosotros miramos hoy en día, cuando en una familia católica, si el padre le inculcaron esa religión barata, esa religión pagana, porque eso es lo que es una religión del diablo, que el Señor la reprenda, amén, porque son unos idólatras. Y en esto había caído el pueblo de Israel, en la idolatría. Entonces, esa es la religión que la gente lleva, y la descendencia. Amén. Pero la palabra es bien clara, amén, en los 10 mandamientos. Dice, no te harás imágenes, dice, de lo que está en el cielo, dice, amén, ni debajo de la tierra, dice. Entonces, el Señor condena el hacer imágenes, que el hombre haga imágenes y las idolatre. Es un pecado que el Señor aborrece, es abominación, porque la palabra dice que el Señor no comparte su gloria. Amén. Al hombre se le hace más fácil creer en las imágenes que creer en su creador. O porque la imagen le habló, o porque la Virgen María lloró, dicen. Pero esos son demonios los que están dentro de esas imágenes. Por eso que los demonios pueden hacer que llore la imagen y que la imagen hable. ¿Por qué? Porque son demonios que se esconden detrás de esas imágenes. Por eso que la palabra dice que los idólatras, dice, no entrarán al reino de los cielos. Pero como al hombre se le hace más fácil consultar al vidente, consultar al adivino, buscar el ocultismo, amén, seguir las religiones paganas como el budismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que le han inculcado. Y eso lo estamos viendo, que el padre muere siendo un idólatra. Y no solo eso, sino que introdujo, qué tremendo, ¿verdad? Empujó a todo el pueblo de Israel a ir en pos de los ídolos. Cuando el Señor le dijo, ¿verdad? Cuando entréis a la tierra que yo os daré, le dijo, no practiquéis, le dijo. Amén. Lo que las ciudades hacen, le dijo. Lo que ellos hacen, le dijo. ¿Por qué? Porque eran unos personas que no tenían temor de Dios. Amén. Eran personas religiosas. Eran personas que, amén, que iban en pos de los ídolos. Ni aprendáis sus costumbres, le dijo el Señor. Pero tremendo, porque cuando el líder está dirigiendo la obra y no está viviendo la palabra, hermanos, de igual manera una iglesia puede ser descarriada. Puede ser que entre un espíritu de error dentro de la iglesia y comience a enseñar doctrina de demonios. Si un hermano o una hermana, pastor o pastora o líder, que están a cargo de una congregación, hermanos, porque existe el espíritu del error. Amén. Por eso es muy importante que los miembros se santifiquen. Amén, porque no a todos se le dice amén. Porque es cuando el Señor si alguien está en el error, pues el Señor va a usar un siervo o una sierva que esté viviendo la palabra para exhortar el pecado, para corregir, porque aquí todos necesitamos ser corregidos. El que no necesita ser corregido, pues no sé, ¿verdad? Viene a ser como Dios entonces, ¿verdad? Pero no creo, ¿verdad? Porque aquí dice que sea todo hombre mentiroso, dice, ¿verdad? Sea Dios veranis y todo hombre mentiroso, dice, amén. Porque nosotros estamos en un cuerpo imperfecto, estamos en un cuerpo corrupto,
Amén. Que todavía salen cosas malas de nuestro corazón. Y la palabra también nos incita a que no seamos sabios en nuestra propia manera de pensar, de vivir. Amén. Entonces dice que este rey, hermanos, hizo peor. Mire qué tremendo que su padre. Dice, porque le fue ligera cosa, dice, andar en los pecados de Jeroboam, dice, hijo de Nabat. Y mire, dice, y tomó por mujer, dice, a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios. Amén. Mire, hermano, vamos a detenernos un poquito porque vamos a hacer un estudio bíblico. Así que téngame paciencia. Dice que a este hombre se le fue ligera, dice, porque le fue ligera cosa, dice, andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, dice, a Jezabel, dice, hija de Etbal, rey de los Sidonios. Amén. La Biblia dice que Jezabel, pues, fue una mujer que mató a los profetas, y aquí mismo lo dice, del Señor. Pero ¿quiénes eran los sidonios? Porque está mencionando a los sidonios. Amén. Sidón, dice que Sidón, hermanos, es la capital de Fenicia, ubicada en las costas al oriente del mar Mediterráneo. Amén. Estas ciudades están como a 20 millas de distancia, la una de la otra, que es Tiro y Sidón. Amén. Porque de eso está hablando, de los sidonios, que los sidonios provenían de Sidón. Aleluya, gloria a Dios. Y Sidón, dice, está ubicada, dice, en el Líbano. Actualmente se llama Seidá. O sea, Sidón hoy se llama Seidá, que está ubicada en el Líbano. Amén. Ahora, ¿de dónde proviene Sidón? Amén. Pues me detuve, hermanos, a leer un poco, y dice la palabra en el libro de Génesis. Fíjese de dónde provienen los sidonios, porque es desde el Líbano. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 10, en su versículo 15 hasta el 20, dice la palabra que, y Canaán, dice, engendró, dice, a Sidón, su primogénito a Het. Dice que engendró a Het, dice, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Jebeo, al Araceo, al Cineo, dice, al Abadeo, al Semareo y al Hamateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, dice, fíjese. Entonces, los sidoneos provienen de la descendencia de uno de los hijos de Noé, que es Can. Amén. Al cual Noé maldijo. Amén. Entonces, aleluya, gloria a Dios. Entonces, de ahí provienen los Sidón, los sidoneos, del cual está hablando la palabra ya en Primera de Reyes. Dice que Canaán engendró a Sidón, dice, amén, al primogénito Het. Dice, y fue el territorio de los cananeos, dice, desde Sidón, dice, en dirección a Gerar hasta Gaza, dice, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza, dice. Estos son los hijos de Cam, dice, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Amén. Entonces, miramos de dónde provienen los dice la palabra, los sidonios. Porque dice, porque fue ligera cosa, dice, o sea, Acab, amén, volviendo a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31, dice, porque fue ligera cosa andar en los pecados de
Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, dice, a Jezabel, hija de Edbal, rey de los sidonios. Y fue, dice, y sirvió a Baal y lo adoró. Amén. Entonces, la descendencia de Cam, hermanos, de ahí proviene la idolatría. Amén. De la descendencia de Cam. Porque fue el que fue fue el que recibió la maldición por parte de su padre, porque dice que miró a su padre que estaba ebrio, estaba desnudo, amén. Entonces recibió esa maldición por parte de su padre, que trajo consecuencias, porque de ahí comenzó a surgir dice que hasta ellos poblaron hasta Sodoma y Gomorra. Amén. Tremendo. De ahí, ¿quién fue Sodoma? Las ciudades perdidas del ayer. Las ciudades que se corrompieron en su laxivia, en sus pasiones desordenadas. Quiero que leamos porque miren quién era Sidón, hermanos. El libro de Isaías, hermanos. Isaías en su capítulo 23. Amén. Y dice la palabra que profecía sobre Tiro. Porque esto es lo que le pasó a Tiro y Sidón, porque eran ciudades vecinas, hermanos. Profecía sobre Tiro. Y dice, libro de Isaías capítulo 23, dice, aullad naves de Tarsi, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitim le es revelado. Amén. Entonces Isaías estaba profetizando contra estas ciudades, hermanos, de Sidón y Tiro. Amén. Y dice la palabra que callad moradores, dice, de las costas, mercedes de Sidón, dice, que pasando el mar te abastecían, dice, sus provisiones procedía de las sementeras, dice, que crecen con las muchas aguas del Nilo. De la mies del río fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo, nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, dice, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasados a Tarsis, aullad moradores de las costas. ¿No era esta vuestra ciudad alegre? Dice, con muchos días de antigüedad. Sus pies la llevarán, dice, a morar lejos, dice. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra, dice. Jehová de los ejércitos lo decretó para enviarles la soberbia de toda la gloria, para abatir a todos los ilustres de la tierra. Amén. Pasa cual río, dice, tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder, dice. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. Y dijo, no te alegrarás más, oh oprimida virgen, hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitim, y ahí no tendrás reposo. Mira la tierra de los caldeos, este pueblo no existía
dice, Asiria la fundó, dice, para los moradores del desierto, dice. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Aullad naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en el olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Tomará arpa, dice, rodea la ciudad, oh ramera olvidada, le dice. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada, le dice. Y acontecerá, dice, que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces, es tremendo, hermanos, porque de ahí provienen los sidonios, de Sidón. Fueron ciudades que fueron asoladas, porque el mismo Señor profetizó, amén, sobre ellas. Dice la palabra, hermanos, que, mire lo que dice, libro de Lucas, hermanos. Por eso es que el Señor menciona en el libro de Lucas a estas ciudades, porque a estas ciudades el Señor no les dio tiempo que se arrepintiesen. Yo creo que hemos hablado sobre esto en otros capítulos, pero bueno, cuando exponemos la palabra queremos que nos quede un buen concepto, amén, de lo que está hablando la palabra, para que nosotros tengamos un buen entendimiento de cada palabra que el Señor está hablando. Dice el libro de Lucas capítulo 10, versículo 13 al 14, dice, ay de ti Corazín, le dice, ay de ti Betsaida, amén. Esto fue en el Nuevo Testamento. Dice, que si en Tiro, le dice, y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, le dice, tiempo ha que sentadas en cilicios y en cenizas se habrían arrepentido, por tanto en el juicio será más tolerable, dice, el castigo para Sidón que para vosotras, le dice, amén. Comparando aquellas ciudades de Corazín y Betsaida, o sea, le dijo, hey, lo que le pasó a Tiro y a Sidón no se va a comparar, le dice, con lo que le va a pasar a ustedes. ¿Por qué? Porque a Corazín, amén, y a Betsaida se les dio oportunidad de arrepentirse, amén, porque el maestro pues anduvo predicando por todos esos lados. Aleluya, gloria a Dios. En cambio, Sidón no, pero era una ciudad, hermanos, costeras que comerciaban, aleluya, pero proveían de la descendencia de Cam, y era una generación perversa, amén. Pues bendita sea la palabra del Señor. También nosotros, hermanos, miramos que en el libro, aquí mismo en el libro de Reyes, amén, regresemos al libro de Reyes, por favor, para nosotros poder seguir analizando este tema, hermanos. Vean lo que pasa, que Primera de Reyes, capítulo 4, perdón, sí, vean lo que pasa, que aquí está. Capítulo 4, hermanos, y vamos a tocar un poquito del capítulo 4, el capítulo 5 y 6. Dice la palabra que cuando el rey David murió, dice, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, dice. Amén. Y amén, entonces el rey Salomón sustituye al rey David. Y el rey Salomón dice que en el capítulo 5 dice, vamos a abreviar hermano, porque es bien largo, dice, pacto de Salomón con Hiram, dice. Hiram, rey de Tiro, dice, estamos hablando del mismo, hermano. Y Hiram era el rey de Tiro.
envió también, dice, a sus siervos, a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David, dice. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa, le dice, al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Amén. Ahora Jehová mi Dios, dice, le dijo, me ha dado paz por todas partes, dice el rey Salomón, pues ni hay adversario ni mal que temer, le dijo. Y por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en el lugar tuyo, dice, en tu trono edificarás casa a mi nombre. Amén. Entonces miramos cómo el rey Salomón tiene amistad con el rey de Tiro, porque está cerca de Jerusalén, hermano. Entonces y le pide ayuda para edificar el templo, ¿verdad? Salomón edifica el templo, dice. Amén. Entonces dice también la palabra, hermanos, que pues ahí, ¿verdad? Dice que Salomón edificó el templo de Jehová, pero allegándose a este rey de Tiro. Y la palabra también dice, hermanos, que en el libro de Mateo, capítulo 15, hermanos, versículo 21 al 28, dice que habla sobre la fe de la mujer cananea, porque veamos cómo Jesús sale, en cierta ocasión Jesús sale de Jerusalén. Dice que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, dice. Es lo que estamos hablando, amén. Y aquí una mujer cananea, amén, porque eran descendientes de Cam. Es que una mujer cananea, dice, había salido de aquella región, dice, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija, le dice. Es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús, dice, no le respondió palabra. Entonces dice, acercándole a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos, le dijo. Y ella dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Amén. Entonces el Señor le dice, no está bien, le dice, tomar el pan de los hijos amén, y echarlo a los perrillos. O sea, le dijo que era una perra, pues prácticamente en su cara, le dijo, ¿eh? Pero aquella mujer, era tanta la fe y la necesidad que tenía, amén, que le dijo, ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija, dice, fue sanada desde aquella hora. Amén.
una hija poseída por demonios, dice la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, indagamos un poco, hermanos, que quién eran los sidonios, de dónde de dónde venían, amén. Y cómo Jesús también tiene ese encuentro en Tiro y en Sidón, en las cuales había profetizado anteriormente a través de sus profetas, y cómo las fueron ciudades devastadas que quedaron asoladas hasta después de 70 años, que es hoy, si nosotros miramos, por eso que le decía que Sidón es la capital de Fenicia, ubicada, dice, en las costas orientales del mar Mediterráneo. Estas ciudades están como a 20 millas, es lo que el Señor recorrió de Jerusalén hasta Sidón. Están como a 20 millas de separado la una con la otra, de Tiro, que ahora hoy en día se llama, dice, Seida, es el nombre de Sidón. Seida es el nombre actual que está en el Líbano, en la actualidad. Entonces nosotros veamos cómo, volviendo al tema, amén, de ser pacientes y orar, hermanos, a lo que Elías se puede enfrentar. Fue a un pueblo, hermanos, corrompido, desde el rey hasta el pueblo de Israel. Y dice la palabra que, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ebal, rey de los Sidonios, y sirvió, dice, a Baal, y los adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab, dice, una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocarles a ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces, miramos cómo este hombre hasta levantó estatuas, amén, para poder adorar a los dioses paganos cuando es chiquita, amén. Entonces veamos de dónde proviene lo que es la idolatría, hermanos. O sea, nosotros miramos hoy en día la iglesia católica, provienen de la descendencia de Cam, amén. Porque es lo que pasa cuando el hombre, bueno, la maldición que le echó Noé a su hijo, amén, por verlo desnudo. Ese es un tema que, pues, no quiero entrar ahí mucho, hermano, porque ese es otro tema que, pues, un día vamos a estar hablando más detenidamente, amén, porque en el Génesis hay mucho misterio, hermano, que indagar y mucho de qué hablar también, pero es de donde provienen los idólatras, porque es como comenzó esa generación que nació de Cam. Es una generación perversa, amén, idólatra, perversa, inmoral, porque esas ciudades que el Señor destruyó en el Sodoma y Gomorra estaban pervertidos en sus deseos carnales, hombre con hombre, mujer con mujer. Dice la palabra que desde el más pequeño hasta el más viejo estaban sodomizados. Pero el Señor destruyó aquellas ciudades para que el hombre entienda que, amén, que es pecado que el hombre vaya en contra de la naturaleza de Dios. Pero es donde el hombre está hoy en día, amén, está sodomizado. Si no miramos a nuestro alrededor, ¿cómo está el mundo? Aprobaron leyes, hombre con hombre, mujer con mujer, y ahora a los jóvenes hasta le están aprobando que se puedan hacer cirugías. Si quieren mutilarse sus partes íntimas, los mutilan, y todo esto lo paga el gobierno. Todo esto proviene amén, de los impuestos. Pero como la palabra del Señor se tiene que cumplir, amén, entonces ahí estamos. Pero a lo que Elías se fue a enfrentar, hermano, a un pueblo idólatra, a un rey idólatra, a un rey, dice la palabra que
hizo lo malo, dice, ante los ojos de Jehová, dice, amén, más que los que habían reinado antes. Entonces dice la palabra que Elías tirista, que era de los moradores de Galad, dice, dijo acá, vive Jehová Dios, le dijo, de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, le dijo, ni rocío en estos años, sino por mi palabra, le dijo. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, le dijo. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, le dijo. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, dice, le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasando algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Dice, amén. Entonces, veamos cómo, amén, cómo Dios respalda, hermanos, la palabra de su siervo, amén. Donde aquel hombre le dijo, no va a llover, le dijo. Vive Jehová, Dios de Israel, le dijo, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, le dijo, ni rocío en estos 3 años por mi palabra, le dijo. O sea, un hombre, dijo el apóstol Santiago, que era igual que nosotros, sujetos a pasiones, dice la palabra, amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, Elías dice, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y se cumplió eso. Y en ese tiempo, hermano, dice la palabra que Elías y la viuda de Sarepta, dice, amén, porque fue tanta la sequía, amén, la tierra no produjo alimento. La tierra no produjo nada porque no había agua. No se podía cultivar ni hacer crecer el trigo, el maíz, qué sé yo, lo que sembraban en aquel tiempo, ¿verdad? Y cómo es el Señor, ¿verdad? Que le dijo, levántate y vete a Sarepta, le dijo, de Sidón, le dijo, y mora allí, le dijo, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, le dijo. Como el Señor, hermano, tiene el cuidado de sus siervos, amén. Y qué precioso, dice la palabra que, vamos a resumir esto rápido, hermano, dice que, porque Jehová Dios de Israel, dice, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, amén. Entonces dice que ella fue e hizo como dijo Elías, y como él y ella y su casa y muchos días, y comió él y ella en sus casas muchos días, amén. Entonces Elías va a donde la viuda de Sarepta y le dice qué es lo que el Señor había dicho. Y dice que y la harina y la tinaja no escaseó, dice, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Amén. Bendita sea la palabra del Señor, hermanos, porque ¿qué pasa con esto? Que el Señor tiene cuidado de sus siervos, de sus siervas. Amén. El Señor dijo el salmista que no había visto a justo desamparado. Amén. Ni que mendigara pan, dice la palabra, amén. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el cuidado de nosotros. El Señor tiene el cuidado de sus siervos, amén. Aquellos que tratan de agradar al Señor, aquellos que están, amén, haciendo la voluntad del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendita sea la palabra del Señor. Aleluya. Entonces dice que después de estas cosas, dice, aconteció que cayó enfermo el hijo
del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave, dice, que no quedó en el aliento. Amén. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Porque Elías ya sabía que cuando la persona moría es porque el espíritu había salido del cuerpo, dice la palabra. Amén. Entonces dice la palabra, y Jehová oyó la voz de Elías y el mal del niño, dice, y volvió a él y revivió, tomando luego Elías al niño, lo trajo, dice, del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco, le dijo, que tú eres varón de Dios, le dijo, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca, le dijo. Amén. El del profeta Elías, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra, hermanos, que en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 41 y 42, dice que esto lo dijo Cristo, el que recibe a un profeta, dice, por cuanto es profeta, dice la palabra, recompensa de profeta recibirá, dice. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Amén. Amén, gloria a Dios, porque es lo que esta mujer recibió la recompensa del profeta. Porque ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo? Le dijo, contigo, varón de Dios, le dijo, has venido a mí para traer memoria mis iniquidades, le dijo, y para hacer morir a mi hijo, le dijo. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces dice, él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, a una viuda en cuya casa estoy hospedado, le dijo, has afligido, le dijo, haciéndole morir a su hijo. Amén. Y se tendió sobre el niño 3 veces, dice, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma, le dijo, de este niño a él. Aleluya, gloria a Dios. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió, dice la palabra. Amén. Amén, qué preciosa la palabra, ¿verdad, hermanos? Entonces, miramos cómo todo lo que tuvo que pasar Elías: hambre, persecución, porque dice la palabra que Jezabel mataba a los profetas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, dice que Elías los profetas de Baal, dice. Entonces dice, acá dice, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, dice. Y acercándose a Elías y todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? Le dijo en 2 pensamientos. Es lo que le dijo Elías al pueblo. Amén. Le dijo, si Jehová es Dios, le dijo, seguidle, le dijo. Y si Baal, id en pos de él, le dijo. Amén. Y el pueblo, dice, no le respondió palabra alguna. Amén. Porque el pueblo conocía quién era Dios, hermanos. Pero el pueblo se había extraviado. Se habían extraviado de la verdad. Andaban viviendo, amén, en la mentira. Porque es lo que se le hace más fácil al hombre, amén. Cuando se aleja de Dios. Se queda viviendo en la religión. Se queda adorando a dioses paganos, con D chiquita. Es como nosotros, hoy en día, ¿verdad? Nosotros sabemos quién es el Señor. Y nosotros dependemos del Señor. Amén. No podemos hacer nada sin el Señor. Es preciosa la palabra, hermanos, porque dice que, amén, Elías los reúne a todos. Dice que, y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, le digo. O tienen algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, le dijo. Y hay que presentarle, amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ellos tomaron el buey, amén. O sea que Elías, hermano, los reta a Baal, reta a Acab, a que sí, amén. Porque le dijo que
Elías decía, solo yo he quedado como profeta, les dijo. Y Elías les quería comprobar quién era Dios verdaderamente. Y les dijo que mataran un buey, le dijo. Amén. Que edificaran un altar y el Dios que respondiera, le dijo, ese iba a ser verdaderamente, amén, el Dios que Israel iba a servir. Por eso es que él le dijo, si Jehová es Dios, le dijo, seguidle, le dijo, y si Baal, id en pos de él, le dijo. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Entonces, dice que ellos, tomaron el buey y que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Amén. Ese era el ídolo que ellos alababan. Desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quienes respondiesen. Entre tanto, ellos andaban saltando, cerca del altar que habían hecho, Amén. Es tremendo, ¿verdad? La ceguera espiritual lo que hace. Confiar es como hoy en día los católicos. Confiar en los chintos. ¿Cuánta gente no miramos nosotros que de rodillas haciendo sus peregrinaciones? Porque dice que la imagen le hizo un milagro. Pero la verdad, ¿qué es lo que se esconde detrás de esas imágenes? Son demonios. Dice que aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es quizás, le dijo, está meditando, le dijo, o tiene alguna traba, o tiene algún trabajo, le dijo, o va de camino, tal vez duerme, le dijo. Y hay que despertarle. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra que los ídolos tienen ojos, dice, y no pueden ver, dice. Tienen boca, dice, y no pueden hablar. Tienen manos, no pueden palpar. Tienen pies y no pueden caminar. Son ídolos muertos. Y dice la palabra, y de la misma manera son iguales los que lo adoran, los que lo siguen. Y ellos clamaban a grandes voces y dice, y cesaban con cuchillos y con lancetas, dice, conforme a sus costumbres. Mire, hermano, ¿sabe qué es esto? Que este tipo de los sidonios, hermanos, eran una secta, hermanos, que, amén, que tenían esas costumbres. Dice que ellos clamaban a grandes voces y se jazaban, dice, con cuchillo y con lancetas. Amén. Era esto que ellos se cortaban, hermanos, con cuchillos la piel para sangrar, para ofrecerse como sacrificio. Eso es lo que hacen las sectas, que influidos por los malos espíritus, se cortan las venas, porque esas eran sus creencias. Amén. Dice, se daban voces y se sajaban con cuchillo, dice, y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta correr la sangre sobre ellos. O sea que se bañaban en sangre. Esos eran los rituales que ellos hacían. Del diablo, que el Señor los reprenda. Amén. Por eso es que, amén, solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay una vida, y ese camino es Cristo. Cuando el hombre viene al Señor, el hombre no necesita estar haciendo este tipo de rituales. ¿Por qué? Porque es lo que al hombre le han venido enseñando de generación en generación en generación hasta el día de hoy. Y existen todavía este tipo de sectas. Amén. Que son rituales satánicos, que es lo que hacen hoy en día. Es tremendo esto, ¿verdad? Toda persona que murió en el catolicismo, esta persona fue directamente al infierno. El católico dice, no existe el infierno, dice, pero el infierno es real. Cuando tú, mi amigo, tú, mi amiga, si tú te mueres y te vas sin Dios y sin esperanza, no va a haber novenario, ni aunque te recen, amén, ni aunque te recen, ni aunque 10 Padres Nuestros, ni aunque te hagan novenario, no, de ahí nadie te saca. Aquí el único que salva se llama Jesucristo, amén. Es el único, él es el camino, Él es la verdad.
La religión no salva a nadie. Pero es lo que el hombre, es lo que él quiere. No dice, aquí murió mi mamá, dice, aquí murió mi papá, dice. Y es lo que ellos quieren seguir. Por eso es que miramos cómo este rey, lo que hacía su papá, lo hacía el hijo. Pero dice la palabra que, bueno, más adelante, Acab se humilla ante el Señor y alcanza misericordia, pero el Señor ya tenía predestinado un final a él, amén, que iba a morir. Y así fue. Entonces, amén, es lo que practican las sextas, porque son sexta. Es como hoy en día la iglesia católica, el sacerdote teniendo relaciones con el monaguillo. Amén. Homosexuales. ¿Pero qué es lo que son? Son unos hijos del diablo. Que el Señor los reprenda. Amén. Y allá va el hombre, allá va la mujer a confesarse con el sacerdote. Y se confesó y ya. ¿Quién es el sacerdote para perdonar pecado? Aquel que murió por nosotros fue Jesucristo. A Él sea toda gloria, a Él sea toda honra. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Solamente Él es el que tiene poder de perdonar pecados. Porque Él es el que derramó su sangre por todos nosotros. Por eso es que dice la palabra que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque Jesucristo no es una religión de mamá y papá, ni de tradición. Jesucristo es real. Amiga, si tú estás a punto de quitarte la vida, estás cansado de esa vida que llevas, háblale a Jesucristo, clámale a Jesucristo. Él es real, Él te va a responder. Amén. Y no importa el pecado que hayas cometido, no importa el problema que te hayas metido, el Señor es misericordioso. Por eso que dice la palabra, pedid, dice, y se os dará. Llamad, dice, y se os abrirá. Amén. Porque el que pide se le da, dice. Al que toca se le abre. El Señor está ahí con los brazos abiertos, esperándote que te arrepientas de tus pecados. Amén. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar, dice, de Jehová, que estaba arruinado, dice. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con la piedra, dice, un altar, el nombre de Jehová. Después hizo una zanja, dice, alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano, dice. Preparó luego la leña y cortó el buey, dice, en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de aguas y derramarlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez y otra vez. Y lo hicieron, dijo, aún hacerlo 3 veces, y lo hizo. Y lo hicieron la tercera vez. De manera, dice, que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, le dijo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces dice que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo ese, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y dice la palabra que viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended
a los profetas de Baal para que no escape ninguno de ellos. Los prendieron, dicen, y los llevó Elías al arroyo de Gisón y ahí los desgolló. Tremendo, ¿verdad? Porque fue la manera como el pueblo se dio cuenta de que Jehová es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso aquí dice la palabra que, hermano, dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, dice, y la verdad es Cristo, y alguno le hace volver, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, dice, y cubrirá multitud de pecados. Amén, hermanos. Se nos hizo bien algo el video, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y con esto vamos a finalizar, hermanos, este tema. Es precioso, ¿verdad?, conocer la verdad, porque mucha gente va en este tipo de religiones que la verdad que no lo llevan a ningún lugar. Católico, arrepiéntete, Cristo te ama, deja las imágenes y vuélvete a Cristo, porque solamente Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El sacerdote, el papa, el monaguillo, ninguno de ellos te van a poder salvar cuando te mueras. Arrepiéntete de tus pecados y confiésale al Señor, confiésale al Señor, amén, con tu boca, que Jesucristo es el Señor, que Él murió en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó de entre los muertos y que hoy está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra, amén. Te arrepientes de tus pecados y haces la confesión y el Señor te perdona, porque para entrar al reino de los cielos dice la palabra que hay que nacer de nuevo, amén, del agua y del Espíritu. Sin nacimiento no entra nadie al reino de los cielos. Bueno, yo hasta aquí los dejo, hermanos, que el Señor les bendiga y nos estaremos escuchando hasta la próxima.